Tú inauguras la sala. Muy bien. En nombre de Pepe Tábara y en el mío propio, quiero agradecer a todos y a todas por haber aceptado nuestra invitación a esta conferencia. Gracias en especial a nuestro invitado de honor, Tú inauguras José Antonio Campo, la sala. y a nuestros panelistas, Marisa Grave, Alberto de Belaúnde Tábara y Humberto Campodónico. Y en el mío propio. Y gracias, por supuesto, a todos quienes firmaron el pronunciamiento por un bono verdaderamente universal a fines de mayo, cuando pedíamos que el bono fuera periódico mientras durara la pandemia y que se basara en la focalización inversa. Ahora vemos que se ha anunciado un segundo bono, pero sigue siendo eventual, no periódico, y deja fuera a cientos de miles de personas vulnerables. De manera que aquella acción colectiva de mayo, aún pendiente, se inscribe en la necesidad de pensar una nueva convivencia, un nuevo modo de desarrollo, no solo nacional, sino que también, por supuesto, latinoamericano. De ahí nace la idea de esta conferencia virtual del doctor José Antonio Campo, economista colombiano, que ha sido ministro de Economía en su país, secretario general adjunto de las Naciones Unidas y, muy importante para nosotros, secretario ejecutivo de la CEPAL. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro José Antonio. Es un gran honor para nosotros poder escucharlo. La conferencia está destinada a conocer la propuesta del Consenso Latinoamericano 2020, una nueva visión para la era post-COVID-19, que fuera lanzada en julio pasado por un grupo de economistas y académicos de América Latina. José Antonio es impulsor principal de este consenso y Humberto Campodónico es el economista peruano que lo firma. Quisiera decir que la propuesta aparece unos 30 años después del consenso de Washington, que marcó el giro neoliberal de América Latina. Aquel consenso arraigó en su momento, después de una década perdida y en un tiempo en que el derrumbe de la Unión Soviética alimentó la gran ilusión de que podíamos ingresar a un mundo unipolar, imperecedero y a un gran hermano inmortal. Simbólicamente, 1989 fue el año en que se conceptualizó la idea de un consenso de Washington y es el año en que cayó el muro de Berlín, lo cual tiene que ver con la relación entre idea del desarrollo y contexto político. Ahora estamos sufriendo la pandemia del COVID-19 que ha causado estragos en todo el mundo y particularmente en nuestra región. Es por eso que la propuesta de un consenso latinoamericano titulado precisamente para la era post-COVID-19 plantea una estrategia alternativa para lograr una nueva capacidad productiva y elevar la calidad del capital y el trabajo para generar más riqueza y para evitar el ensanchamiento de la pobreza y de la desigualdad. Quisiera decir que a diferencia del consenso de Washington, este consenso latinoamericano 2020 propone una estrategia no economicista. Por eso es tan importante que nuestros panelistas de hoy sean, además de un economista,
o junto con un economista, una socióloga y un jurista, ambos jóvenes políticos muy activos. Marisa, ex congresista de Nuevo Perú, y Alberto, actual congresista del Partido Morado, integrante de la ex bancada liberal en el Congreso anterior. Bueno, quisiera agregar solamente que además de todo, José Antonio es uno de los firmantes y coautores de la demanda por la postergación de la elección del presidente del BID. Es una demanda que ustedes conocen y que se inscribe simbólicamente en los propósitos de un consenso latinoamericano 2020, porque corresponde a la necesidad de recuperar y de fraguar una conciencia de nuestra dignidad latinoamericana en estos tiempos en que abunda la sumisión del rebaño y también el silencio del rebaño. Tiempos en los que es indispensable asumir un no alineamiento activo frente a la pugna entre las grandes potencias. Tiempos, espero, mejores y buenos para nuestra conciencia y nuestro desarrollo regional. Nada más. Las conclusiones finales y la moderación estarán a cargo de Humberto Campodónico. Los dejo con él. Gracias. Gracias, Rafa. Muy interesante y muy importante la introducción que nos has hecho. Yo solamente quisiera recordar que José Antonio tiene una historia económica de Colombia, una historia de América Latina desde la independencia también. Hemos aprendido mucho, he trabajado con él en CEPAL. Pero antes de eso, José Antonio siempre se acuerda, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó el honoris causa, ¿no? En los claustros del Parque Universitario, en una ceremonia, ya ha sido 98, 99, por ahí hace ya 20 y tantos años. Bueno, y yo creo que ya Rafa ha presentado a José Antonio. José Antonio nos va a presentar ahora el consenso. Y lo único que yo quería establecer en este momento eran algunas reglas para que ustedes, todos los asistentes, sepan cómo se va a desarrollar esta conferencia. José Antonio va a tener la palabra durante 25 minutos y nos va a hacer las explicaciones acerca del consenso. Luego, durante 7 u 8 minutos, vamos a tener los comentarios de Marisa Glave y de Alberto de Belaunde. Terminados los comentarios de ellos, tomaré yo la palabra y comenzaré a recibir, bueno, las preguntas se van a hacer por el chat y son bienvenidas. Y yo las voy a recoger, esas preguntas, para varias intervenciones, 3 o 4 preguntas, una respuesta de José Antonio, una segunda vuelta de 3 a 4 preguntas y otra respuesta. Veremos si nos da un poco para más y luego tendremos un cierre, ¿no? Entonces, es José Antonio, los dos panelistas y luego las preguntas. Y entonces yo rogaría que las pongan en el chat. Yo voy a entrar al chat, las voy a mirar y se las voy a transmitir a José Antonio para que las pueda ir contestando de acuerdo a las inquietudes que todos los participantes tengan. Bueno, sin más, José Antonio, tienes la palabra. Vamos a escuchar. Yo te dije que este era el lanzamiento en el Perú del consenso 2020 de América Latina. O sea que aquí vamos. Tienes la palabra. Bueno, Humberto, muchas gracias por la invitación. A Rafael también, muchas gracias por la presentación. Y obviamente encantado de estar con todos ustedes el día de hoy en esta presentación del Consenso Latinoamericano 2020 o 2020.
yo quiero un poco poner de contexto, digamos, lo que nos llevó digamos, a buscar un apoyo de economistas y algunos científicos políticos de América Latina y de España, porque, digamos, la iniciativa en realidad fue de Ramón Casilda, un economista español, que fue el que me invitó a mí digamos, a esta tarea, y yo después me encargué, digamos, de hacer mi campaña regional para conseguir, digamos, un apoyo que abarcara una buena cantidad de países de la región. Digamos, lo que está detrás de esto es, en primer lugar, pues digamos, reconocimiento, digamos, de que América Latina está atravesando una situación muy compleja. Uno podría decir, no solamente pues es el peor caso del mundo en desarrollo, y puede ser incluso el peor caso del mundo, porque estamos compitiendo con Europa Occidental durante la pandemia, en términos digamos, de contracción de la actividad económica, aumento en los niveles de pobreza, digamos, el escenario pesimista de la CEPAL, que es el más probable ya, indica que habría un aumento de unos 36 millones adicionales de pobres en América Latina. Es un retroceso de más o menos 10 años en ese campo. La mejora distributiva que había habido en América Latina desde el, no sé, 2002, 2003 hasta el 2014, 2015, ya se había interrumpido, pero con esta crisis claramente se ha deteriorado, porque sobre todo en las ciudades el efecto distributivo ha sido muy adverso. Pero además todo eso se da en un contexto que tiene varios elementos desafortunados. El primero de ellos es que se da después de un lustro de crecimiento muy lento de América Latina, del 0.2% por año, 0.8% si se excluye Venezuela, que de hecho es el peor lustro de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, peor que los primeros 5 años de la crisis de la deuda y peor que los 5 años posteriores a la crisis asiática. Bueno, Perú es un poco diferente, además porque Perú, digamos, era una de las economías, o la economía tal vez más dinámica antes de la crisis. Pero, digamos, ya ustedes pues podrán hacer unas reflexiones sobre el particular, pero la verdad es que, digamos, en el resto de América Latina, pero en algunos casos de forma dramática, por ejemplo, en Brasil o en México, digamos, la situación era bastante grave. Se da además después de 30 años, después de los 30 años del consenso de Washington, durante los cuales América Latina ha crecido una tasa anual del 2.7%, que es la mitad de lo que creció durante la era de la industrialización, cuando creció al 5.5% anual entre 1950 y 1980. Por lo tanto, digamos, la situación económica de corto plazo pues es muy negativa, pero también el lustro anterior e incluso los 30 años anteriores. Y eso tiene como marco un proceso que en las discusiones contemporáneas de economía se ha venido llamando una desindustrialización prematura. El hecho, digamos, de que América Latina, especialmente en Sudamérica, un poco menos México y algunos países centroamericanos, pero digamos Sudamérica en particular comenzó a desindustrializarse a un nivel del ingreso per cápita por habitante, digamos, muy inferior al que caracteriza al momento en el cual ese proceso se comenzó a dar en los países desarrollados. ¿Okay? Y bueno, hay mucha discusión de este fenómeno, de qué lo ha determinado.
Y está asociado, digamos, a otro fenómeno que en las discusiones de los economistas se ha venido a llamar la trampa de renta media. El hecho de que los países, que muchos países se quedan atrapados en los niveles de renta media y no logran llegar a la renta alta, como han llegado, por ejemplo, algunos países asiáticos, digamos, que han logrado dar el salto, Corea, por ejemplo, o Singapur, digamos, como ejemplos notorios de ese tránsito a ingresos altos. Esta trampa de renta media, como digo yo cuando he escrito sobre ella, América Latina es el mejor ejemplo del mundo de que, digamos, no logramos hacer tránsito. Y tiene otros determinantes. Yo diría un determinante adicional es el hecho de que la inversión en investigación y desarrollo y su tránsito a actividades innovadoras en términos tecnológicos es también muy baja en América Latina. América Latina invierte en promedio el 0.6% del PIB, que es, pues es una cuarta parte más o menos de lo que invierte un país promedio de la OCDE, y lo mismo, una cuarta parte de lo que invierte China hoy en día. Y es obviamente no sé, una octava parte de lo que invierten los países líderes en este campo, que son Corea e Israel. Esto, digamos, de hecho, hay un solo país latinoamericano, que es Brasil, que invierte más del 1% del PIB en investigación y desarrollo. Dicho sea de paso, Perú tiene un récord bastante pobre en este campo, peor que el de mi país, que ya es deplorable. Entonces, este es un campo, digamos, que es otro determinante importante de este fenómeno que estamos hablando. Agregaría, digamos, que la América Latina, digamos, tuvo, como ya lo mencioné, un periodo de mejora distributiva y de fuerte reducción de la pobreza entre, no sé, algún año, comienzos del siglo, y 2014, digamos, cuando comenzó el periodo de lento crecimiento. Pero de todas maneras, siguió siendo, pues, una de las regiones del mundo más desiguales. A veces se dice la región más desigual del mundo. En realidad tenemos competencia. Tenemos los países del sur de Sudáfrica, del sur de África subsahariana, Sudáfrica siendo el ejemplo más notable, pero también otros países cercanos a Sudáfrica, y los países árabes del Oriente Medio, que todos compiten con América Latina por tener pésimas distribuciones del ingreso. Entonces, lo que se logró fue importante, sí, pero de todas maneras insuficiente para superar ese tema que, de hecho, lo caracterizamos como el principal problema de América Latina, los altos niveles de desigualdad. Y yo agregaría finalmente un último tema que también se comienza a percibir con fuerza en América Latina, que es la crisis de la democracia. El hecho de que dejamos de ser el gran ejemplo de democracia en el mundo del desarrollo, que fue uno de los avances más importantes de América Latina durante los años 80, o estrictamente desde la transición a la democracia de Ecuador de 1979, que fue el inicio de ese proceso, y que, digamos, tardó unos 10 años hasta la transición chilena, digamos que fue como el último paso en ese proceso. Nosotros nos convertimos en la región del mundo en desarrollo con mayores regímenes democráticos. De hecho, la única excepción era Cuba. Pero hoy, digamos, en los últimos años hemos venido teniendo varias crisis de los sistemas democráticos, incluyendo la peruana, que, digamos, está todavía en un proceso, digamos, de transición. Pero, digamos, el caso boliviano, por ejemplo, el vecino boliviano de ustedes está en una situación muy compleja, o la transición, pues, Nicaragua, para no decir Venezuela,
o el régimen de Bolsonaro en Brasil, digamos, que tiene también unos síntomas complicados. Las rebeliones sociales en varios países sorprendieron, en particular las que tuvieron lugar en Chile, que era visto como el gran ejemplo del desarrollo latinoamericano y que se sumió, digamos, en esta situación compleja, digamos, que debe dar lugar, pues, a una constituyente y por fin a un cambio de constitución chilena, digamos, que todavía heredaron de la dictadura y que, digamos, solamente tuvo unos cambios obviamente importantes que se hicieron durante el gobierno del presidente Lagos, pero, digamos, sin reemplazar una constitución que de hecho fue impuesta por las militares en la transición, para ponerlo de alguna manera. Y por lo tanto, digamos, era una constitución que había que reformar para tener una constitución plenamente democrática. En fin, todo eso es un contexto, digamos, complejo, que es lo que nos llevó, pues, a formular este consenso latinoamericano 2020, que tiene 18 recomendaciones específicas aportadas por los distintos miembros que firmaron, incluyendo por Humberto, y que yo quisiera resumir en 5 grandes objetivos que se recogen en el consenso latinoamericano. El primero, digamos, es un avance sustancial en materia de desarrollo social. Y yo diría, lo pondría específicamente, que debe estar orientado a superar el tema de la desigualdad, que finalmente es el principal problema de América Latina. Y que en el consenso, pues, tiene distintas recomendaciones asociadas al tema del empleo y la formalización del empleo, que ha sido la principal catástrofe de esta crisis en varios países, incluyendo Perú, en Colombia también, que además ha tenido una implicación particular en los hogares, digamos, que tienen trabajadores informales y que básicamente se quedaron sin ingreso. Y por lo tanto han tenido, pues, algún apoyo estatal de ingresos, pero digamos, mirado hacia adelante, digamos, lo que necesitamos es un mercado de trabajo que logre absorber esos trabajadores de manera formal. A ellos se agrega, pues, las necesidades en materia del sistema educativo, que finalmente es el principal canal de ascenso de movilidad social cuando funciona bien en distintos países. El avance que se necesita para garantizar unos sistemas de salud que demostraron sus debilidades durante esta pandemia. Bueno, y otras dimensiones interesantes, incluyendo el tema de la renta básica que dio lugar a este grupo, y que ese grupo de ustedes, pues, peruano, y que ha sido, pues, una propuesta que se ha hecho desde distintos contextos en los países de la región. Bueno, el segundo tema es la necesidad de hacer un salto en materia de desarrollo productivo. Precisamente para poder dinamizar las economías más allá de este pobre crecimiento promedio que hemos tenido desde 1990. Como digo, en el caso peruano, sobre todo desde comienzos del siglo XXI, un poco mejor, bastante mejor que el promedio latinoamericano, pero con ese promedio que es del 2.7, caracterizado además por esa desindustrialización prematura. Y en esa materia, digamos, lo que nosotros proponemos en el consenso es un salto significativo en materia de incorporación de innovaciones tecnológicas y de cambios en los sistemas productivos asociados a esas innovaciones. Lo cual exige, por lo demás, un aumento significativo de los niveles de investigación y desarrollo en todos los países de la región. Este es un tema muy importante, digamos, que
que además debe estar acompañado por otros instrumentos. Nosotros nos referimos pues muy específicamente a los bancos de desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo, el papel que deben tener como promotores de nuevas actividades innovadoras, a su vez, pues, y también pues de la inclusión financiera y el acceso de la micro y pequeña empresa al financiamiento. Y eso todo, debo agregar, sin perjuicio de los avances que en las áreas en que América Latina sí se ha desempeñado relativamente bien, que son sobre todo en el sector agropecuario y en el sector minero, o sea, las actividades primarias. Pero, digamos, en el caso agrícola también por su aporte que se hace al sistema alimentario. En estos dos casos, yo diría, pero muy en particular del sector minero, aunque no los resaltamos en el documento, el tema digamos, de las cadenas de valor asociadas a la minería me parece un tema particularmente importante. Para que, digamos, no seamos simplemente exportadores de productos primarios mineros, sino también, o petroleros y mineros, sino también, digamos, nos incorporemos en las cadenas de valor para tener un mayor valor agregado asociado a esas actividades. Lo tercero que se señala en el documento es la necesidad, pues la conveniencia de mantener una macroeconomía sana. De hecho, nosotros resaltamos que ese es quizá uno de los buenos legados del consenso de Washington, que muchos países con una tradición de inestabilidad económica han pasado a tener una mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, digamos, anotamos dos temas que nos parecen que no se han cumplido bien en ese marco macroeconómico. El primero de ellos es que hemos sido muy malos para prevenir crisis económicas. O sea, hemos tenido unos ciclos económicos mucho más profundos de los que eran típicos en la era de la industrialización latinoamericana. Entonces, las crisis nos golpean mucho, como nos ha golpeado esta, pero nos golpeó también la crisis asiática. Nos golpeó temporalmente también la crisis de 2008-2009, aunque en ese caso, digamos, el repunte chino, digamos, nos ayudó a salir de esa crisis en forma mucho más rápida de lo que habíamos salido en las crisis anteriores. Esta vulnerabilidad cíclica pues exige que tengamos políticas anticíclicas, fiscales, monetarias, cambiarias, mucho más fuertes, digamos. Ese es un terreno, digamos, el que yo diría Perú ha tenido, como Colombia, un desempeño un poco mejor, incluso diría Perú mejor que Colombia. Por ejemplo, digamos, la falta de tener unas cuentas fiscales sólidas, desarrolladas durante el auge de productos básicos, ha impedido que muchos países latinoamericanos tengan la posibilidad de hacer un aumento significativo de gasto público durante la crisis. Digamos, Chile y Perú son excepciones parciales, mientras, por ejemplo, en mi país, Colombia, no lo es y ha tenido muy poco margen fiscal para enfrentar la crisis. Y el otro tema es la necesidad de tener unos sistemas tributarios con dos características. Primero, que recauden más para poder hacer una ampliación de los gastos sociales que necesitan para el tema de equidad, pero también, digamos, que esa tributación sea más progresiva. Los estudios internacionales indican que, a diferencia de los países desarrollados, nosotros no redistribuimos mayor cosa a través de los sistemas tributarios. Mientras que en un país desarrollado, por ejemplo, en un país europeo, digamos, la mejora que se obtiene a través de la tributación y el gasto público son varios puntos del coeficiente de Gini, ¿no? Mientras que nosotros tenemos nada o unos poquitos puntos. Por lo tanto, digamos, la política fiscal tiene que tener más recursos para poder aumentar el gasto social, pero también más recursos que se recauden en forma progresiva, es decir, con mayor peso sobre los sectores de altos ingresos. El cuarto punto de la agenda, o el cuarto objetivo de la agenda, tiene que ver con el
firme respeto a los acuerdos internacionales. Y ahí nos referimos específicamente en primer lugar, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o a la Agenda 2030, como se le denomina en Naciones Unidas, y digamos, de la forma como nos vamos a cumplir, digamos, o comprometernos a cumplir esos objetivos ahí señalados. Segundo, a los acuerdos ambientales internacionales, especialmente pues la lucha contra contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. En algunos países también debo agregar la lucha contra la desertificación. Pero digamos, los dos primeros son relativamente más importantes para el conjunto de la región. En materia de cambio climático, el problema básico de América Latina es la deforestación, especialmente la deforestación de la selva amazónica, que debe ser una prioridad de todos los países amazónicos, incluidos muy especialmente Brasil, que es el país que tiene una mayor área de la Amazonía. Y en materia de biodiversidad, porque América Latina tiene el mayor número de países megadiversos del mundo, muy especialmente mi país, que es uno de los países más megadiversos del mundo. Y nos referimos además al tema de la integración latinoamericana. Digamos, integración que ha tenido pues un periodo de bastante debilidad por varias décadas, o sea, después de su resurrección, si se quiere, en los años 90, ha entrado en un periodo de relativa crisis en las últimas 2 décadas, pero con un tema que nosotros resaltamos específicamente, que es despolitizar los procesos de integración. Ahí tomamos como referencia en realidad la Unión Europea. Digamos, lo que hace importante la Unión Europea es que gobiernos de derecha y de izquierda respetan la integración. Aquí hay cambios de derecha a izquierda y las políticas de integración cambian de sentido. Incluso se retiran países de los procesos de integración. Por lo tanto, digamos, la despolitización de la integración latinoamericana tiene que ser una de las prioridades en este campo. Y bueno, diría yo que todo esto debe estar enmarcado entre el firme respaldo al multilateralismo, que está en franca crisis, como lo hemos visto nuevamente durante la pandemia, cuando las acciones multilaterales son relativamente pequeñas. Yo, por ejemplo, escribí un ensayo sobre la cooperación financiera con América Latina durante esta crisis, comparándola con la reacción a la crisis del 2008-2009, mostrando, digamos, que es muy, muy pobre la cooperación que se ha dado en América Latina, con América Latina a través del sistema de los distintos instrumentos financieros internacionales. Y por último, está obviamente que todo esto debe hacerse en el marco de democracias renovadas, democracias que den una amplia participación ciudadana para que, digamos, además esta agenda no solamente se aplique a nivel nacional, sino que se enriquezca en particular a través de los debates democráticos nacionales. Y por lo tanto, digamos, la plena vigencia de sistemas democráticos fortalecidos tiene que ser un objetivo esencial de América Latina. Es cierto, recuperar ese papel que tuvimos como la región del mundo en desarrollo con mayores regímenes democráticos del mundo. Con esto yo creo que Humberto termina. José Antonio, muy importante los 5 puntos que has mencionado. Y bueno, yo ahora le doy la palabra a Marisa Glave, muy conocida de todos nosotros. Ella es excongresista y por unos 7, 8 minutos Marisa nos va a dar sus comentarios sobre el planteamiento de la conferencia que nos ha dado José Antonio. Muchas gracias, Humberto. Primero que nada, agradecerle a José Antonio por compartir con nosotras y con nosotros el día de hoy.
Ha sido refrescante leer el texto sobre el consenso latinoamericano, partiendo además por un dato que me parece importante resaltar, además de lo que has dicho ahora y que tiene que ver con cómo pensamos desde nuestras propias realidades, ¿no? O sea, cómo pensamos desde la realidad de América Latina, desde nuestra región, y aquí intentamos construir un nuevo modelo, un nuevo proceso que nos lleve hacia un desarrollo que tenga en el centro el bienestar de la gente, ¿no? El centro no puede ser el crecimiento por el crecimiento, el centro tiene que ser el bienestar, la dignidad, la calidad de vida de la gente, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hace poco un amigo, Eduardo Bayón, me pasaba un texto de Danilo Martuchelli, una entrevista reciente de Martuchelli, señalando, por ejemplo, razones por las cuales medidas pensadas para países europeos, como por ejemplo los confinamientos radicales para atender la pandemia, tuvieron efectos radicalmente contrarios en nuestra realidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo decir que la gente se quede en su casa en sociedades como la nuestra, con altas tasas de hacinamiento, sin derecho a la vivienda, con precariedad inmensa en el lugar en el que uno está, de pronto se volvían focos y centros de contagio, ¿no? O, por ejemplo, cómo podemos hablar de avanzar hacia el teletrabajo o hacia la búsqueda de tener condiciones laborales que permitan la posibilidad de que la gente remotamente trabaje cuando tenemos de las brechas digitales más fuertes y unos problemas inmensos de conectividad, además de la altísima informalidad que tiene nuestra región, ¿no? Entonces, somos expertos y expertas en copiar modelos, en coger las medidas que han ido generando consensos en realidades que no son necesariamente las nuestras, y no hemos hecho un esfuerzo por pensar en adaptarlas a nuestra propia realidad, ¿no? Y entonces, ahí creo que hay un primer punto que es fundamental, ¿no? Y cuando conversábamos con Humberto Campodónico, que como ha dicho Rafa, es quien nos ha alentado, digamos, a esta discusión y que has formado parte junto contigo de quienes han discutido esta propuesta de un nuevo consenso latinoamericano, fortalecidos, discutíamos, digamos, nos planteaba la necesidad de imaginar el efecto en América Latina, como lo has dicho tú, y cómo pensamos que América Latina no solamente está golpeada por el COVID, ¿no es cierto? No solamente estamos en un momento de crisis por los 36 millones, como has recordado tú, que dice CEPAL, que entrarán a la pobreza, o por la caída del PBI, que, en fin, ya sea Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la propia CEPAL señala que va a ser durísima, sino porque veníamos ya de un momento de recesión, en cierto sentido, es decir, el boom que vivió América Latina de crecimiento entre el año 2004 y el año 2014, ¿no es cierto?, se frenó. Y entonces ustedes en este texto hablan de una nueva década perdida para América Latina, ¿no es cierto? Y yo quisiera recoger algunos puntos de, digamos, de este análisis, ¿no? De esta, si quieres, lectura del estado de la cuestión, y es que la implementación radical del consenso de Washington, la implementación muy dura, sobre todo en algunos países, el Perú probablemente sea uno en los cuales tuvimos una implementación de las políticas neoliberales de manera más drástica, ¿no es cierto?, tuvieron algunos efectos, tú has dicho, por ejemplo, positivos, como la estabilidad macroeconómica, no tener pues estos huecos fiscales tan grandes, reducir los problemas de deuda, pero nos ha generado un conjunto de sociedades con economías muy dependientes, con economías primario exportadoras que no terminan, ¿no es cierto?, de tener relativa estabilidad frente al mundo en su conjunto, y que han abierto brechas de desigualdad muy grandes, ¿no? O sea, nuestro modelo es un modelo que permite una altísima concentración que ha hecho que la riqueza se multiplique, pero se concentre en algunas billeteras y que genere huecos enormes que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido yo tenía tres preguntas. La dictadura de Fujimori tiene una constitución que muchos creemos que éticamente no tiene sentido, ¿no? Fue fruto de una dictadura. Pero más allá de ese tema ético, hay un tema programático de fondo, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en un nuevo consenso en el que entremos en una discusión de fondo sobre alternativas como las que tú estás planteando, cuando el consenso de Washington, digamos, alguna de las medidas de fondo, como por ejemplo alejar radicalmente al Estado, está plasmado en el propio texto constitucional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos
uno de los artículos más duros, el artículo 60 de la Constitución, que declara la subsidiariedad radical del Estado peruano, que ha impedido que incluso Humberto en algún momento logre avanzar algunas cosas que se querían hacer con Petroperú, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos temas que son límites en arreglos organizativos e institucionales que nos ayuden a pensar en un modelo más allá de lo que incluso se ha vuelto un corset en el texto más fuerte que tenemos. Uno segundo tiene que ver con las transiciones. Dentro del documento, uno de los temas que ustedes plantean es cómo avanzamos hacia una diversificación productiva, ¿no? O sea, cómo tenemos una economía menos dependiente de las olas del mercado global, ¿no es cierto? Que si de pronto China para, de pronto se nos cae la economía porque simplemente se cayó la exportación, ¿no es cierto? Y eso supone diversificar nuestra matriz productiva, ¿no es cierto? Que no seamos únicamente primario exportadores y en particular vinculado a las industrias extractivas. ¿Cómo podemos pensar una transición en economías como la peruana en relación con el continente, ¿no? Pensando en América Latina también, pero uno de los problemas que muchas veces tenemos es no se puede cambiar de la noche a la mañana, eso está clarísimo, pero tampoco podemos simplemente detenerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr un camino de transición de una matriz primario exportadora centrada en las industrias extractivas, mineras en particular, hacia un camino que nos lleve, digamos, a una diversificación mayor, ¿no es cierto? Y una segunda pregunta tiene que ver con el camino de la formalización. Uno de los puntos que ustedes han señalado y que tú has recordado ahora es la necesidad de la formalización del empleo, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú, nosotras tenemos en el Perú una tasa que es superior al 70% de la pega en situación de informalidad. El discurso neoliberal, muy centrado en este famoso consenso de Washington, plantea la formalización desde la lógica de la reducción de los derechos laborales. Hace poco murió un economista importante, un amigo, un compañero, Julio Damero, que hizo un estudio muy claro de cómo la reducción de los derechos laborales, la flexibilización del empleo, ¿no es cierto?, en las famosas microempresas, no supuso un incremento del empleo formal, sino que mantuvo exactamente la misma tasa de informalidad. Y entonces lo que decía Gamero era reducir derechos laborales no necesariamente es el camino de la formalización. Es, por el contrario, el camino de la precarización de la clase trabajadora, de la gente que dedica su tiempo a trabajar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en el marco de un nuevo consenso latinoamericano caminos hacia la formalización que nos permitan salir de este discurso similar a la trampa de la renta media, del discurso de la única manera de formalizar es eliminar derechos laborales, ¿no? Esas serían dos preguntas centrales, y una que las compañeras también me han dicho y que es algo que está levantando Alicia Bárcenas con mucha fuerza en estos momentos en los debates de CEPAL, y es cómo incluir la discusión de la economía de cuidados dentro de la discusión de un cambio en nuestra región y en una propuesta que permita generar consensos para que nuestros países caminen hacia un desarrollo diferente. Muchas gracias, Humberto. Okay. Bueno, muchas gracias, Marisa. Ahora tiene la palabra Alberto Belaunde. Muchas gracias, Humberto. Gracias a todas y a todos por la invitación y, por supuesto, a nuestro invitado, al profesor José Antonio. Yo quisiera hacer tres reflexiones puntuales, cuatro, estoy mintiendo, son cuatro. Y trataré de ocupar menos de los 7 minutos, porque creo que lo más valioso va a ser poder tener tiempo para las preguntas de las personas que nos acompañan y, por supuesto, poder escuchar las respuestas del profesor Ocampo. El primer comentario tiene que ver sobre el consenso de Washington, ¿no? Porque creo interesante que se haya usado el consenso de Washington como antecedente relevante al momento de hablar de la necesidad de un consenso latinoamericano, ¿no? Incluso el nombre que se utiliza es una suerte de respuesta que me parece muy bien, a lo que significó el consenso de Washington. Y mi duda es si no
necesitaríamos, al plantear el consenso latinoamericano, un espacio mayor de discusión sobre qué funcionó y qué no en el consenso de Washington, ¿no? El aspecto de disciplina fiscal, por lo señalado por los expositores anteriores, creo que existe cierto consenso de que es algo deseable. El tema de seguridad jurídica, el énfasis de la seguridad jurídica de las inversiones, también es un aspecto que se destaca. La independencia del manejo monetario, ¿no? Y aquí la importancia de contar con bancos centrales de reserva independientes o alejados, blindados del poder político, también ese aspecto. Y claro, hay aspectos que son sumamente polémicos y criticables, ¿no? La mirada de la desregulación que se plantea muchas veces parte de muchos prejuicios o de un desprecio hacia la noción misma de Estado, ¿no? El rol empresarial del Estado y esta discusión entre el rol subsidiario, el siquiera eliminar la opción de subsidiariedad o un rol activo, plantea 3 caminos y en realidad entre esos 3 caminos plantea también toda una gama de discusión o toda una gama de posibilidades que resulta interesante. Y creo que es necesario esas preguntas, ¿no? ¿Qué funcionó y por qué funcionó? ¿No? Y esto puede enseñarnos, pese a que incluso puede ser un aprendizaje como del antiejemplo, ¿no? De qué no hacer, aunque también hay cosas, como digo, que pueden ser destacadas, de cara a plantear la idea de un nuevo consenso, ¿no? Muchas personas dicen, por ejemplo, que el consenso de Washington necesitaba necesariamente de modelos autoritarios en lo político para poder ser implantados, ¿no? Y por ejemplo de Chile, el ejemplo de Perú, para poder ser implantados en su real magnitud. Entonces ahí también se abre una discusión interesante a partir de este análisis de cómo es que se piensa llevar un proceso político que lleve o que desencadene en un consenso latinoamericano como el que se plantea. Y esto me lleva al segundo punto, que tiene que ver con la idea de integración latinoamericana, que creo que todos aquellos que creemos en el multilateralismo vemos con simpatía. Pero me preocupa la entiendo, pero me preocupa esta idea de la despolitización de la integración, porque creo que es un proceso profundamente político y que explica tal vez el no haber entendido su complejidad política, el nivel de frustración que ha traído en los últimos 20 años, ¿no? Y la pregunta es cómo impulsar un modelo de integración latinoamericana que se vuelva sostenible en el tiempo, siendo una región con un nivel de inestabilidad política mucho mayor que el que hay en los países de Europa que forman parte de la Unión, y en un contexto no solo latinoamericano, sino mundial, donde quienes asumen posiciones más nacionalistas o que miran con una mirada muy crítica a los procesos de integración, ¿no? Y hablan del globalismo y tal, van agarrando fuerza, ¿no? Y uno siente que ciertas ideas o ciertos paradigmas que existían sobre la importancia y las cosas positivas de la integración, hoy están por lo menos siendo cuestionadas a un nivel o a una intensidad que no veíamos en las últimas décadas. Agarrando un tema que mencionó Marisa, sobre la informalidad, que suscribo lo señalado, a mí me preocupa también el tema, sobre todo en el Perú, de la informalidad institucional, ¿no? De un Estado con instituciones profundamente débiles, que muchas veces depende de las personas que integran esa institución en un momento determinado,
y que son muy fáciles de ser capturadas por la corrupción de las economías ilegales, ¿no? Que son muy fáciles de ser desbaratadas una vez que determinados equipos no continúan, ¿no? Es un estado donde el servicio civil, salvo contadas excepciones, sigue siendo una aspiración más que una realidad, y que nuevamente lo que nos hace preguntar es este cambio de modelo, esta búsqueda de un nuevo consenso, requiere de un impulso no solo político, sino también a nivel de mandos medios en todo el Estado, ¿no? Entonces requiere un nivel de institucionalidad, si lo que se busca es justamente alejarse de modelos que se critican mucho como la implementación o cómo se implementó el consenso de Washington en países como el Perú. Necesita un nivel de institucionalidad que el día de hoy no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a ese reto? Que digamos, en el Perú es evidente, pero también en varios países de la región tienen retos tremendos respecto a su informalidad institucional. Y finalmente, y aquí me perdonarán que me ponga mi sombrero de presidente de la Comisión de Cambio Climático del Congreso, sí he sentido que el tema climático está muy encajonado en la mirada de este planteamiento de consenso, ¿no? Suscribo creo que es el punto 16, ¿no? Participar activamente en los acuerdos internacionales y fortalecer las políticas nacionales sobre cambio climático y protección de la biodiversidad. Y me pregunto si no será necesario hacer un énfasis mayor en lo transversal que resulta lo climático en cualquier tipo de política o mirada de desarrollo que tengamos, ¿no? La sensación que genera el COVID-19 y la pandemia que se ha desatado es que hemos entrado en el mundo a un periodo de consecuencias, ¿no? De la relación de los seres humanos con el medio ambiente, ¿no? Finalmente el origen del COVID-19, salvo que creamos en lo del 5G, digamos, el consenso científico nos indica que es un origen zoonótico, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo son consecuencias directas de la relación del ser humano con el medio ambiente. Y viendo todas las predicciones sobre cambio climático para hoy, ¿no? Porque a veces el discurso político del cambio climático habla de qué mundo queremos dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos. No, para hoy es un elemento que creo debería ser el punto central de nuestra agenda, ¿no? Las consecuencias en cuanto a seguridad ciudadana con los desplazamientos de refugiados climáticos, las consecuencias geopolíticas y el acceso a recursos, las consecuencias en la salud, ¿no? Cambio climático y salud tiene cosas realmente apasionantes, la consecuencia en nuestros sectores productivos. Entonces, mi preocupación es que no se esté mirando con la transversalidad que es necesario. Y creo que dije que iba a hablar poco y mentí claramente, pero creo que todavía estoy dentro del tiempo, así que les agradezco por la oportunidad y por supuesto por intercambiar las ideas con ustedes. Gracias. Ya. No, gracias a ti, Alberto. Ha estado muy, muy interesante, muy refrescante. José Antonio, te voy a pasar 3 preguntas del público para que se sumarán a las reflexiones y a la intervención de Marisa y de Alberto. Una de ellas es, ¿cómo se podría llevar a cabo esta despolitización en los procesos de integración? ¿No? Es parecida a la que ya se ha hecho por parte de Alberto. La otra, de Alan Wagner, que nos dice, el consenso latinoamericano ha considerado la reforma del Estado y de la política y la lucha contra la corrupción. Y otra pregunta de Carlos Adriancén, ¿cómo plantear la reducción de la desigualdad social cuando desde el mundo de la política esta desigualdad se refuerza?
¿no? Y las dificultades de acción colectiva de los sectores más vulnerables hace que su influencia sea limitada, o sea, un problema para reducir la desigualdad social cuando hay una desigualdad política. Y de Gerardo Tábara, ¿qué tipo de consenso nacional necesitamos forjar para acoger en el Perú el consenso latinoamericano? Okay. Y aquí una propuesta de Manuel sobre los paraísos fiscales y estamos considerando algo sobre ese tema. Bueno, José Antonio, hay bastante para comentar. Te dejo la palabra. Bueno, gracias Humberto, y debo decir también gracias a Marisa y Alberto por sus comentarios. A mí me encanta tener una pregunta de Alan, con quien he tenido la oportunidad de interactuar muchas veces también en el pasado. En fin, muchas gracias a todos por su participación. Yo voy a ser tal vez un poco más corto, digamos, muy corto en mis respuestas. O sea, para comenzar, nosotros obviamente esto lo llamamos el consenso, para poner como referencia el consenso de Washington. O sea, eso es explícito, digamos, en la elección del lenguaje. ¿Qué dejó el consenso de Washington positivo? Pues yo resalté el tema macro. Yo también creo que agregaría por lo menos un tema adicional que es la conciencia que tenemos que estar más integrados a la economía mundial. Digamos que fue también un aporte, digamos, del consenso de Washington, aunque desafortunadamente allí, con una estructura exportadora que particularmente en Sudamérica profundizó la dependencia de recursos naturales y dejó de lado, digamos, otras formas de integración económicas. En fin, esos son. Hubo también, debo decir, pues algunos avances sociales. Se podría discutir si la causa fue digamos, fue el auge de productos básicos del comienzo del siglo XXI, u otras razones, pero hubo algunos avances e incluso algunas innovaciones. El tema de los subsidios condicionados, por ejemplo, fue una innovación latinoamericana, y bien desarrollados han tenido un impacto interesante. Es curioso, por ejemplo, que las cosas buenas que ha hecho Brasil durante la crisis es utilizar ese instrumento que fue originalmente de la administración Cardoso, pero después fue mejorado por Lula y termina siendo aplicado por Bolsonaro durante esta crisis de forma muy activa. En fin, son temas interesantes, digamos, que podría uno mencionar. Ahora, digamos, lo que yo me referiría, bueno, es que todos son puntos extremadamente interesantes. O sea, yo diría que un poco en la línea de lo de Marisa, algunas de las preguntas, el tema de la política es obviamente esencial. Por eso, digamos, nosotros nos referimos en el documento al tema democrático, pero también terminamos, de hecho, con el tema democrático. Y como es obvio, lo que se necesita para profundizar muchas de estas reformas es ver cómo la democracia las adopta en cada país, con las variedades nacionales, y rompiendo, obviamente, como decía la pregunta, la desigualdad en la política. O sea, tenemos que ver cómo, digamos, vamos, por ejemplo, promoviendo muchas más formas de participación ciudadana que le den a los ciudadanos también una influencia durante todos los procesos políticos. Sobre este tema de la integración, a ver, lo que queríamos decir obviamente la integración preso político, no, en eso, digamos, Alberto tiene toda la razón, pero, digamos, lo que no puede ser, digamos, es que, digamos, la integración se aplique cuando el gobierno es de izquierda o de derecha, pero no se aplique cuando es del otro partido. Reitero, la Unión Europea funciona
porque cuando hay cambios políticos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en los países miembros no se cambia el proceso de la Unión Europea, sino que continúa, digamos, obviamente con las discusiones políticas internas que dan lugar. Pero nosotros hemos tendido digamos, a poderle, digamos, Venezuela pues manejó con Chávez una ruptura, digamos, de la integración latinoamericana y una visión que además no fue muy lejos de nada interesante, digamos, digamos como ese proceso. Pero por otra parte, pues para ponerlo también claro, la Alianza del Pacífico fue una propuesta de unos gobiernos de derecha, para ponerlo de alguna manera, y que también dividió la región. Digamos, lo que necesitamos son procesos de integración en el cual todos estemos todo el tiempo y obviamente dando lugar a los procesos políticos internos que requieren esos procesos. Y bueno, dos temas adicionales tres temas adicionales rápidamente. El tema de la informalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marisa de que la informalidad no se combate eliminando derechos sociales y laborales. Lo que tenemos es que ver cómo hay un proceso, digamos, de formalización que debe incluir la formalización institucional, pero debe estar enmarcada, por ejemplo, en otros procesos. Yo diría la universalización de ciertos beneficios para los trabajadores, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a las pensiones, ¿no es cierto?, que tienen que ser, digamos, objetivos asociados a un proceso de formalización. Más aún, esos procesos pueden servir para formalizar, de manera que los trabajadores que tienen esos derechos puedan formalizarse. Estoy de acuerdo con que no lo mencionamos en nuestro documento, pero me parece muy importante el tema, la referencia de Marisa, el tema de la economía del cuidado y cómo la podemos digamos, mejorar sustancialmente, porque es una de las causas básicas de la discriminación contra la mujer en todas nuestras sociedades. Entonces, cómo se desarrolla la economía del cuidado, cómo digamos, el Estado va desarrollando elementos de la economía del cuidado para eliminar digamos, las dobles jornadas de las mujeres, entre otros fenómenos. Y también estoy de acuerdo con, tal vez hubiera podido ser más explícito el documento sobre el tema climático, pero yo sí creo que digamos, el cambio climático o la lucha contra el cambio climático es un tema transversal, que además ofrece oportunidades para los países, oportunidades de nuevas actividades, por ejemplo, nuevas formas de generación eléctrica, nuevas formas digamos, de hacer el uso de la energía. Bueno, Humberto seguramente nos puede contar muchísimo más sobre algunos de estos temas, digamos, ya que ese ha sido uno de sus sectores más importantes a lo largo del tiempo. Nosotros decimos resaltarlo por la vía de los acuerdos internacionales, entre otras cosas por el peligro que tiene el acuerdo de cambio climático, primero con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero también por el riesgo, digamos, de que se tomen acciones que son contrarias a eso y mucho más importante, diría, el reconocimiento que se debe hacer explícito de que los compromisos actuales no dan para cumplir los objetivos de París. O sea que con lo que tenemos hoy en día vamos a superar ampliamente los 2 grados centígrados y vamos a estar muy lejos del 1,5 grados centígrados, que fue lo que estableció como gran objetivo el Acuerdo de París. Bueno, yo creo que ahí pararía para la siguiente ronda, Humberto. Ya. Gracias, José Antonio. Bueno, aquí tengo una pregunta de Marisa Remí, que es el consenso de Washington tenía como base un Estado subsidiario y la empresa liderando el desarrollo. ¿Hay algo diferente en el consenso latinoamericano? Y bueno, hay una pregunta de Manuel que no sé si la llegué a plantear la vez pasada, en la ronda anterior. ¿Cuál sería la propuesta sobre los paraísos fiscales?
¿no? Y te repetiría el tema de Alan sobre la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, de qué manera la encaramos en la propuesta del consenso. No veo por el momento ninguna otra más. Entonces, José Antonio. Bueno, sí, muchas gracias. Veo que ese tema de la subsidiariedad del Estado es un tema muy peruano, ¿no? Porque digamos, qué sé yo, en los debates de muchos países latinoamericanos realmente no se usa así el concepto, pero veo que está enmarcado aparentemente en la propia constitución de ustedes. Claramente nuestro consenso latinoamericano no es de Estado subsidiario, es de Estado activo, digamos, llevando a cabo muchas tareas en materia de equidad, en materia ambiental, en materia de promoción del desarrollo productivo, digamos, el fomento a la investigación y desarrollo, en fin, o sea, es más bien una visión de un Estado activo, que tenga funciones en todos los campos, en realidad, a los cuales yo me referí. Y bueno, yo diría muy especialmente en materia de equidad, pero también de desarrollo productivo, digamos, la idea de tener unos modelos o unas políticas de desarrollo productivo más activas, además apuntaladas sobre una política de investigación y desarrollo ambiciosa, es una política con mucho más intervención del Estado, en el que el Estado, digamos, ya ciertamente no es subsidiario, sino que es uno de los actores más importantes. Podría uno decir, no significa obviamente más empresas públicas, pero digamos en materia de empresas públicas, hay empresas públicas latinoamericanas que han jugado un papel importante, incluso en la innovación o en la adaptación a distintas formas de innovación. Digamos una cosa que yo siempre digo que es simbólica en el debate chileno, fue que la Codelco, la empresa del cobre, que además fue el único tema de votación el 100% al comienzo del gobierno de Allende por parte del Congreso, fue la nacionalización del cobre. Fue una curiosidad. Y cuando viene el gobierno de Pinochet, claro, abren al sector privado el sector, pero mantienen la empresa pública, que además es hasta donde yo entiendo, es la número 1 del mundo en materia de cobre. Entonces, más aún, una empresa con bastantes innovaciones, por ejemplo, en sus procesos productivos. Es interesante, digamos, porque hay empresas públicas que pueden jugar un papel muy importante en distintos campos. Por ejemplo, bueno, un área donde en realidad casi todos los países mantuvieron su empresa pública fue el petróleo, ¿no es cierto? Y donde no hubo muchas privatizaciones, ¿no? Aunque parcialmente sí las hubo en algunos casos, ¿no? En fin, pero no nos referimos, digamos, estrictamente a eso, digamos, pero sí a otras formas de intervención del Estado digamos, orientadas al desarrollo productivo, a la investigación y desarrollo, como al desarrollo social. Nosotros no nos referimos al tema de los paraísos fiscales, pero digamos, sin duda alguna, es un tema muy importante. Yo curiosamente tengo una relación con ese tema porque hay una organización que se llama el ICBIC, la Comisión Independiente para la Reforma de la Corporación de la Fiscalía Corporativa Internacional. Es la traducción al español del nombre, Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, que yo presido con algunos importantes miembros, entre ellos Stiglitz y Piketty, por ejemplo, ¿no? Pero varios otros amigos de todo el mundo. Y bueno, nosotros hemos hecho unas propuestas muy fuertes orientadas al proceso actual de la OCDE, que se llama el marco inclusivo de la OCDE, que está discutiendo el tema de la reforma asociada a la digitalización,
en el mundo tributario. Y yo creo que allá hay uno de los elementos que nosotros sí hemos sido bastante enfáticos es en realidad la eliminación de los paraísos fiscales indirectamente. No hablamos exactamente así, pero por ejemplo estamos hablando de un sistema de registro mundial de activos que permita saber dónde tiene la propiedad todas las personas ricas, que son las que tratan de evadir a través de los paraísos, digamos, el registro de su propiedad. Para que haya un compromiso internacional por tener unos registros con nombre final, con beneficiario final digamos, de la propiedad, para evitar precisamente, digamos, los temas de los paraísos fiscales. Y también proponemos que haya una tasa de tributación corporativa uniforme, digamos, mínima en el mundo, que nosotros hemos propuesto sea del 25%. En fin, digamos, nosotros tenemos ahí una agenda, digamos, que está muy orientada, digamos, al control de los paraísos fiscales. Yo diría, en última instancia, los paraísos fiscales deben desaparecer. Digamos, es la única forma de manejar el tema. En eso se ha hecho algunos avances, digamos, en todos estos procesos del marco inclusivo de la OCDE, para tratar de reconocer el derecho de los países a hacer tributar empresas que de otra manera, digamos, destinan sus beneficios o los contabilizan en países de baja tributación o en paraísos fiscales. Sobre la pregunta de Alan sobre la corrupción, pues nosotros tenemos obviamente una visión importante de que este viene siendo un tema central de América Latina. No le dedicamos mucha atención en el documento, pero yo diría que el fortalecimiento de la democracia latinoamericana pasa definitivamente por un control firme a la corrupción. Es un tema que hemos vivido en muchos países de distinta manera, ustedes ciertamente, mi país también, tal vez un poco menos que en otros casos, pero digamos donde hay todavía, digamos, problemas serios. El escándalo de Odebrecht para toda América Latina fue un escándalo mayor, y bueno, ha generado pues una serie de reacciones, pero todavía los mecanismos concretos de qué es efectivo en el control de la corrupción siguen siendo un objeto de mucha discusión. Entre otras cosas, curiosamente, yo soy parte de un panel de las Naciones Unidas sobre transparencia financiera, y uno de los temas que hemos discutido mucho es la relación entre los flujos de capitales ilícitos que están asociados mucho al tema de la corrupción, la relación que tiene, por ejemplo, con ese tema de un sistema de registro de activos, digamos, con beneficiarios finales, como una de las reformas internacionales más importantes, pero también, digamos, la forma como la evasión tributaria, digamos, es también, digamos, uno de los elementos de la corrupción. Y yo creo que ese es un tema importante. Ahora, en las discusiones con los países desarrollados siempre nos señalan que la elusión tributaria es diferente a la evasión tributaria, ¿no? Y que curiosamente la elusión tributaria es legal. Y es precisamente uno de los temas que tienen que abocar toda esta reforma tributaria internacional, para evitar precisamente que a través digamos, de trasladar utilidades en forma a veces ficticia a países con bajas tasas de tributación o paraísos fiscales, que es una forma de elusión tributaria, que termina siendo pues muy negativa para el sistema internacional. Curiosamente, estos días estaba escribiendo eso, y las magnitudes son enormes. Se estima que los países desarrollados pierden 400.000 millones de dólares anuales en impuestos por cuenta de la elusión y evasión tributaria, y los países en desarrollo perdemos 200.000 millones.
De hecho, la CEPAL tiene unas estimaciones un poco más altas para América Latina de estas estimaciones que curiosamente son mucho más drásticas cuando los cálculos los ha hecho el Fondo Monetario Internacional que cuando los ha hecho la OCDE, que es la Autoridad Tributaria Internacional, para ponerlo de alguna manera. Lo cual le hace uno pensar que de pronto necesitan profundizar un poco más sus análisis para ver unas estimaciones más realistas de cuál es la magnitud de este problema. Este tema tributario y el tema de la corrupción están muy ligados y tienen mucho que ver con ese tema de los flujos capitales y de flujos ilícitos de capitales, que es uno de los temas que estamos abocando en esta comisión, este panel internacional sobre transparencia financiera. A ver, José Antonio, acá tengo ya las últimas preguntas. Ya con esto tenemos que cerrar, bueno, para que tú contestes. A ver, hay una que dice, de Rafael Goto, que dice, a ver, fundamentalmente, ¿qué instrumento, a ver, un ratito se me ha ido acá, ya, ¿qué instrumento político institucional garantiza que el consenso latinoamericano tenga futuro y lo contrapone al hecho que el consenso de Washington tuvo la legitimación de los estados bajo la presión y supervisión del Fondo Monetario y del Banco Mundial para sanear las economías? Entonces, lo que está diciendo es que en un momento hubo, digamos, un aparato político, estados, y ahora qué cosa es lo que tenemos. La segunda es que una de las recomendaciones mencionadas es que se englobe todo esto en el marco de las democracias y dice, ¿qué pasará entonces en este consenso con Cuba? Como la OEA también la excluirá y Venezuela y Nicaragua. Un tercer tema planteado por Rafa Roncayolo, interesante, dice, hay una ambigüedad en el término politizar. La integración requiere una fuerte voluntad política, pero no hay que partidarizar. Es el ejemplo de Europa. Y no sería mejor hablar de la diferencia entre el afán político de corto plazo, que no estimula la integración, y la visión a largo plazo que la exige. Bueno, finalmente, dice, el consenso latinoamericano tendría un enfoque neodesarrollista. ¿Cuáles serían las limitaciones a la intervención económica del Estado que plantearía este consenso? Bueno, la otra parte ya sí ha sido contestada. Bueno, eso es, José Antonio. Entonces, ya hemos cerrado las preguntas. Te dejamos el micro para contestar. Bueno, neodesarrollista es el consenso de Washington. O sea, eso no hay la menor duda. Ahorita si quiere hablo sobre el tema político. Y bueno, yo creo que Rafael tiene razón sobre ese tema del tema, bueno, como las preguntas anteriores sobre el tema de la politización y la relación con la integración, o la despolitización, como decimos nosotros. Pero digamos lo que la integración requiere un acuerdo político profundo, más aún es un acuerdo de estados. Una integración de verdad son compromisos de estados, no de gobiernos, ni de parlamentos específicos, sino como un compromiso de largo plazo que obviamente tiene un contenido político profundo. Pero precisamente lo que tal vez puede que nos hayamos equivocado en la formulación, pero lo que sí tenemos en mente es evitar esa tendencia que ha habido en América Latina a darle un contenido, digamos, a que los gobiernos de izquierda entonces se organicen por un lado, gobiernos de derecha por otro lado, y terminemos destruyendo las instituciones internacionales, que es lo que estamos haciendo. La OEA es una de las crisis más profundas y ahora con lo que está pasando en el BID, podemos terminar en lo mismo, en la politización del debate actual de la elección del presidente del BID, que no tiene precedentes. Bueno, tal vez en el caso de la OEA tiene precedentes, pero nunca ha tenido un precedente en el caso del BID. Y podemos terminar en una situación extremadamente complicada. En fin, ese es el caso de un proceso internacional politizado. Tal vez politizado en el sentido tal vez más
restringido del término y decir, bueno, de pronto el politizado en el sentido más de estados, más de políticas de Estado, digamos, tiene que ser un elemento importante en la integración, pero evitar todos estos enfrentamientos de la política de derecha o izquierda en torno a instituciones internacionales, que me parece que ha sido fatal para la integración latinoamericana, ha sido fatal para la OEA, puede terminar siendo fatal para el BID. ¿Okay? Esa es como un poco la visión. Bueno, y sobre todo el tema de digamos, de cómo digamos, cuáles son las instituciones políticas y el papel de la democracia. Yo diría que sí, nosotros en el fondo, digamos, lo que queremos resaltar es el hecho de que digamos, la adopción del consenso latinoamericano, las ideas que están detrás del consenso latinoamericano, tiene que ser una decisión nacional y por lo tanto, digamos, promovida, digamos, por las fuerzas políticas internas, digamos, y reitero, profundizando los canales democráticos de distinta manera. El consenso de Washington, sin duda alguna, tuvo, digamos, un elemento adicional que fue el apoyo digamos, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional digamos, a la visión del consenso de Washington. Yo diría que en esa materia la situación actual es mucho mejor. Yo no veo que haya ni en el Banco Mundial ni en el Fondo Monetario esa visión pro mercado radical que estuvo detrás del consenso de Washington. Y más aún, digamos, yo no sé cuántos de ustedes leen documentos del Fondo Monetario. Yo leo muchos porque es uno de mis campos, ¿no? Yo escribo mucho sobre el sistema monetario internacional. De hecho, tengo un libro entero sobre el tema. Y yo leo mucho al Fondo Monetario. Vaya, lean el Fondo Monetario, lo que ha escrito por ejemplo sobre equidad de género, sobre la relación entre equidad y crecimiento económico, diciendo que la desigualdad es negativa para el crecimiento económico. Estas estimaciones de evasión fiscal, que son, como decía yo, mucho más fuertes en el caso del Fondo Monetario que en la OCDE. Curiosamente, el pensamiento del Fondo Monetario ha tenido un cambio muy profundo y en esta crisis, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario ha sido muy positiva en sus propuestas, digamos, mucho mejor que el presidente del Banco Mundial, que más bien ha jugado un papel más bien pobre en este proceso. En cambio, la directora gerente del Fondo Monetario, que venía del Banco Mundial, dicho sea de paso, pero que, digamos, en su nuevo papel ha jugado un papel muy importante como la directora gerente anterior, ahora presidente del Banco Central Europeo, que también cumplió un papel muy importante en sus declaraciones, nuevamente sobre temas como la equidad de género o el tema tributario internacional. Digamos que en sus últimos periodos como directora gerente hizo unos pronunciamientos muy importantes sobre esa materia. Curiosamente, lean esos documentos del Fondo Monetario, es una curiosidad, digamos, de lo que ha cambiado el Fondo Monetario en algunas de sus visiones sobre algunos de estos temas. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, a Humberto en particular por su invitación. Ya, muchas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante tener esta conversación. Yo diría, como le dije a Rafa ayer, y también a ti, José Antonio, que estamos ante el lanzamiento del consenso latinoamericano en Perú. Quisiéramos que evidentemente esta sea una primera conversación y que podamos hacer otras más adelante. Yo para cerrar quisiera decir 2 o 3 cosas. Una de ellas es que después de la gran crisis de las llamadas economías mixtas y el estado de bienestar
o todas las políticas de fomento que se siguieron hasta los años 70 y 80, tuvieron un giro grande pues con el neoliberalismo, ¿no? Desde el 90, que adoptó una posición que Stiglitz llama de fundamentalistas de mercado, en el cual solamente existe un modelo económico que se tiene que aplicar tal cual, y donde el mercado es a la vez el medio y el fin, ¿no? No es un medio para lograr algo como se planteó por los antiguos economistas, sino es un medio y un fin en sí mismo. Y eso es, yo creo que lo que está cambiando. Se ve en diferentes partes del mundo, se ve que no se puede seguir así, yo creo que aquí también. Y yo creo que uno de los temas que los peruanos tenemos con mucha fuerza es que nosotros decimos a veces que ya no hay consenso de Washington, lo único que queda es el consenso de Lima, porque en Lima y en el Perú todavía en muchos medios académicos, pero también políticos, empresariales, periodísticos, predomina la visión de que toda vuelta a políticas que tengan que ver con alguna intervención del Estado o que, digamos, tengan algún tipo de evitamiento o a lo que es la iniciativa de la empresa privada, la tramitología o la permisología, son la vuelta a un pasado que nos lleva a los años 70 a Velasco Alvarado, o que nos lleva a políticas del primer gobierno de Alan García, matizado además con el hecho que tuvimos aquí en el Perú un conflicto bélico y una guerra interna muy, muy fuerte. Y de ese punto de vista, creo yo, el neoliberalismo, un planteamiento de esa naturaleza se volvió sentido común. No solamente en el Perú, en otros países de América Latina, pero yo creo que los otros países salieron más rápido, han sido más pragmáticos, han tomado diferentes elementos de política, manteniendo disciplina fiscal, manteniendo una voluntad de no generar desequilibrios en la economía. Yo creo que en el Perú eso ha ido bastante lejos, y eso se expresa en el Estado subsidiario, que es en el único país en América Latina donde existe en la Constitución el término de la actividad subsidiaria del Estado, ¿no? El Estado tendrá actividad solamente cuando el empresario no lo pueda hacer. Y mira que no es solamente ahí. Cuando yo he revisado hace poco las discusiones en la Constitución del 93, el planteamiento fuerte, mayoritario, era que la subsidiariedad, que el sector privado tenía que intervenir incluso en la educación, incluso en la salud. Y ahí donde no pudiera el sector privado ir más allá, entraría el sector público con un rol subsidiario, ¿no? O sea, ya una cosa que no se ha visto en otros lugares, ¿no? Entonces, me parece que lo que está sucediendo en los últimos tiempos en el país y últimamente en la pandemia, creo que sí existen elementos que nos pueden decir, y me imagino que también en otros países, que podría estarse forjando por lo menos un movimiento de rechazo a una política donde la economía prima completamente sobre el Estado, y la economía entendida como una sola política económica que privilegia el hecho que supuestamente haya una libertad económica total, ¿no? Se ve en el sector minero, en el sector de agroindustria y en otros este planteamiento. Entonces yo pienso que eso nos puede ayudar mucho en el Perú, veamos qué cosa es lo que sucede, y terminaría diciendo que este consenso latinoamericano me pareció muy importante lo que se dice ahí, en el sentido que el anterior planteamiento del consenso de Washington fue muy economicista, ¿no? Los 10 mandamientos del consenso de Washington era déficit fiscal, reforma tributaria, liberación de tasas de interés, cuestiones relacionadas con
digamos que no hay actividad del Estado en diferentes sitios, y lo que se rescata en el Consenso Latinoamericano 2020 es que la economía es una ciencia social, que son diferentes disciplinas las que intervienen, y el planteamiento es mucho más amplio, mucho más holístico. Recibe ideas, comentarios, aportes de diferentes sectores, y no solamente estamos pegados a un hecho económico. Entonces, un poco para hablar solo sobre este tema, ¿no? Porque ya pues se han tocado los diferentes temas políticos, los diferentes temas que tienen que ver con justicia tributaria, con corrupción, con informalidad, etc. Entonces, yo lo que quisiera simplemente ya para cerrar, José Antonio, y con todos los asistentes, es decirles que vamos a tratar, ¿no?, en el consenso y justamente abriéndolo y discutiendo más todos estos temas, más aún en este momento de pandemia y de cambio climático, para ver de qué manera podemos encontrar un planteamiento económico que se condiga con la realidad social, que se condiga con la gente. Yo creo que quizás eso es lo más importante. Y me acabo de acordar de algo. Los africanos tienen un African Mining Vision, una visión minera africana, sobre cómo debe ser la minería en África. Muy adelantada, muy avanzada. El problema que tienen es que no se aplica, porque cada país un poco aplica la suya, pero es muy buena. Pero nosotros no tenemos ni siquiera una visión latinoamericana de la minería, no existe, ¿no? Lo digo un poco sarcásticamente, como el hecho que, aunque no la aplicáramos, existe. Y yo creo que esa concepción de integración latinoamericana o de visión no existe. En una época el presidente Lagos dijo, esto parece el Tratado de Tordesillas, ¿no? Recordando al hecho que en un momento se dividió a los países, los que iban geográficamente, ¿no? Como se hizo los países de la cuenca del Pacífico que miran al Asia y que tienen tratados de libre comercio y están en la PEC, son los buenos, y los que están del otro lado son los malos. Deberíamos dejarla de lado, ¿no? Yo creo que esos son los temas que nos animan. Yo no hago más que agradecerle a todos, a ti, José Antonio, a todos los asistentes, y espero que no sea esta la primera reunión por el consenso. Quizás podamos tener alguna otra con diferentes personas de otros países, ya veremos. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir por ahora. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. José Antonio, Marisa, Alberto, Rafa, ya nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, José Antonio. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Gracias, Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias.